Desde la cabina, el capitán Covin lanza por radio un mensaje desesperado pidiendo auxilio. La Scandis Rose era un pesquero de casco de acero con 40 metros de eslora, matriculado en Dodge Harbor, Alaska, y salido de los astilleros de Bender Shipbuilding en Mobile, Alabama, en 1978. Contaba con permiso para faenar en el mar de Bering, donde capturaba cangrejo real o pilio cangrejo de las nieves de Alaska y bacalao del Pacífico mediante nazas de malla metálica. Durante los meses estivales, prestaba apoyo a las flotas salmoneras tanto en el mar de Bering como en el Golfo de Alaska. Pertenecía a la empresa pesquera Scandis Rose, cuya base operativa estaba en Bremerton, Washington, y había sido adquirida a su anterior propietario en 2008. La titularidad de la compañía se repartía entre 3 socios, siendo Dan Madsen, quien ostentaba la cuota mayoritaria y ejercía como gerente de la nave. El valor estimado del barco rondaba los 15 millones. Su dotación de seguridad comprendía 12 trajes de supervivencia, una radiobaliza de localización de emergencia, otra radiobaliza de localización de emergencia y 2 balsas salvavidas. Este tipo de radiobaliza se desprende del barco y queda flotando por sí misma cuando la embarcación se va a pique. Una vez activa su señal, puede ser detectada por satélites desplegados alrededor del planeta. El dispositivo lanza un aviso de socorro acompañado de un código exclusivo que aporta datos sobre el barco, posición, denominación, clase de equipamiento de salvamento a bordo y contactos de emergencia en tierra firme. El 20 de junio de 2019, la Scandis Rose obtuvo su informe de inspección de estado y tasación, donde se constataba que el barco se hallaba en buenas condiciones de mantenimiento y había pasado una revisión minuciosa. Sin embargo, entre abril y junio de ese año, dicha inspección no contempló la elaboración de un nuevo informe de estabilidad. Este documento tiene como finalidad indicar las pautas para conservar el equilibrio de la nave. ¿Qué cantidad de carga puede repartirse sin comprometer la estabilidad del barco? La Scandis Rose seguía rigiéndose por el informe de estabilidad anterior, sin que se sepa con certeza cuándo había sido actualizado por última vez. El 29 de diciembre de 2019, el capitán Gary Covin Jr., junto con 6 miembros de su tripulación, alista la Scandis Rose para hacerse a la mar desde Canary Row en Kodiak. La temporada de pesca de bacalao con NASA en el mar de Bering arranca el 1 de enero de 2020. Durante el invierno, las aguas de aquel mar bajan hasta los gélidos 32 grados Fahrenheit. A bordo de la Scandis Rose viajan 7 personas, el capitán y 6 marineros. Covin Jr. posee el 30% del barco y es quien determina las fechas y los caladeros donde se pescará. Acumula 45 años faenando, de los cuales 40 los ha pasado al mando de embarcaciones en el Golfo de Alaska y el mar de Bering. Asumió el cargo de capitán titular de la Scandis Rose en 2009, y entre sus pares goza de reputación como pescador formidable y patrón curtido. En cuanto a la tripulación, su trayectoria oscila entre un solo año y 2 décadas a bordo de barcos parecidos. La labor del marinero consiste en manejar los aparejos de pesca, arreglar las nazas y apoyar al capitán tanto en la navegación como en las maniobras del barco. Entre ellos figura David Covin, hijo del propio capitán. Art Ganasias se desempeña como ingeniero de la nave y Rock Rainey ocupa el puesto de jefe de cubierta. La cocina queda a cargo de Seto Ringanero. John Lawler, con 11 años de oficio pesquero, se incorpora al barco apenas 3 días antes de la partida, siendo este su primer viaje a bordo. Por su parte, Dean Gribble, veterano con 20 años de experiencia, se suma a la tripulación de manera imprevista tras la renuncia de otro marinero que sí había trabajado antes en la Scandis Rose, pero que no figuraba en la lista para esta salida. Durante esta jornada, la tripulación se queda hasta altas horas embarcando y trincando 198 nazas cangrejeras. Aunque el peso de cada una varía, las pautas de estabilidad que maneja la tripulación les indican que ronda los 379 kilogramos por unidad. La estiba se distribuye en 9 filas de proa a popa y 4 de banda a banda, formando una mole que alcanza los 6 metros de altura y cubre por completo la cubierta principal. Cada fila se apila en 5 niveles, salvo justo enfrente del puente en la banda de estribor, donde se sitúa la estación de mando, en la que solo se elevan 4 pisos. Esa diferencia permite al capitán tener visión por encima de las nazas, las cuales quedan amarradas al barco mediante cadenas. La estación de mando viene a ser una especie de atalaya desde la que el capitán gobierna la nave y observa el rumbo que sigue.
A la jornada siguiente, el 30 de diciembre, la embarcación se desplaza hasta un muelle de aprovisionamiento donde embarcan 2.100 galones de gasóleo, completan los depósitos de agua dulce, adquieren 6.811 kilogramos de cebo y lo guardan en la bodega de proa. El capitán Covin lleva a cabo ejercicios de seguridad junto a sus hombres. Repasan el sistema contra incendios de la sala de máquinas donde están situadas las balsas salvavidas, el manejo de la radiobaliza y el procedimiento para emitir un Mayday a través de las radios de a bordo. David Covin, el hijo del capitán, simula una llamada de socorro, y Dean Gribble demuestra cómo enfundarse un traje de inmersión, tarea que completa en 42 segundos. Los llamados trajes de inmersión o de supervivencia son prendas estancas concebidas para proteger del enfriamiento extremo en aguas heladas. Si alguien cae al mar de Bering sin uno, sus posibilidades de aguantar oscilan entre los 30 y los 90 minutos. Con la prenda puesta, ese margen se extiende hasta unas 5 horas y media. Cuando el traje se encuentra íntegro sin pinchazos, se almacena en un armario del puente. Los tripulantes echan un vistazo a la radiobaliza de emergencia, aunque no comprueban si realmente está operativa. La práctica del simulacro queda asentada por escrito, la tripulación lo rubrica, y el documento se remite al gerente de la nave. El capitán repasa con todas las previsiones meteorológicas a lo largo del trayecto para que nadie ignore la dureza que les aguarda. Advierte que se encontrarán con engelamiento, fenómeno por el cual el rociado marino puede solidificarse sobre la nave y las nasas antes incluso de partir. Para revisar el tiempo, consulta tanto el pronóstico marino del Servicio Meteorológico Nacional como Windy. Como una plataforma web y aplicación móvil dedicada a la predicción del clima. La mayor parte de los patrones que faenan en esa zona se inclinan por la app Windy, debido a la calidad de sus gráficos y al nivel de detalle a gran escala. 5 horas antes del zarpe, el Servicio Meteorológico Nacional difunde un pronóstico marítimo que incluye alerta de vientos huracanados y engelamiento intenso a lo largo de la ruta. A las 20:35 de aquel 30 de diciembre, la Candice Rose abandona Kodiak a un ritmo medio de 10 nudos. La intención es atravesar el estrecho de Kupreanov rumbo al suroeste, cruzar el estrecho de Shellikov, alcanzar False Pass y finalmente adentrarse en el mar de Bering. Una vez fuera del puerto, el capitán organiza un cuadro de guardias para repartir entre los hombres yaumames las labores de navegación, vigilancia y timón. Covin gobernará el barco durante 6 horas seguidas, y cada miembro de la tripulación cubrirá un turno de 1 hora ciclo que se reiniciará cada 12 horas desde las 0200 hasta las 0800 del 31 de diciembre. Los marineros se relevan en su hora de guardia en el puente, y al concluir cada turno, el tripulante baja a la sala de máquinas para cerciorarse de que motores y equipos auxiliares funcionen correctamente. En las primeras horas de la travesía, el oleaje golpea por babor, es decir, por el costado izquierdo, mientras el viento sopla desde estribor, el costado derecho. En el interior del puente, apenas 2 de los cristales cuentan con resistencias térmicas que impidan que se cubran de hielo. El marinero que cumple turno de guardia advierte que la nave ha encajado varias olas de proa, y que sobre el flanco de estribor, así como en las nasas situadas delante, comienzan a formarse una capa de hielo. Calcula que esa costra tiene cerca de 1 pulgada de espesor sobre la malla de las nasas frontales de estribor y en las barandillas exteriores del barco. Por suerte aún no resulta lo bastante gruesa como para tener que desprenderla. Retirar el hielo implicaría aminorar la marcha, encarar la proa al viento y partirlo a golpes de mazo. La Candice Rose mantiene un rumbo firme hacia el suroeste con el motor a régimen estable, pero su velocidad cae de 10 a 6,5 nudos. El temporal arrecia. El viento se ensaña y la espuma que se levanta termina solidificándose en hielo. A las 19:30, justo antes de que el capitán asuma su guardia de 20:00 a 02:00, conversa con Dean Gribble, el tripulante que se encuentra en el puente. Comentan el deterioro del tiempo, la cantidad de hielo que ya se ha pegado al barco y a las nasas cangrejeras y la aparición de una escora de 2 grados hacia estribor. Sopesan la posibilidad de bajar la velocidad y modificar el rumbo para reducir la rociada helada que está provocando esa congelación. Dean plantea si conviene despertar a sus compañeros para desprender el hielo de las nasas, pero Covin opta por no alterar ni la dirección ni el ritmo y prefiere que los demás sigan descansando. Considera que el temporal es demasiado violento como para mandar a los hombres a picar hielo sobre la cubierta con rachas de 70 nudos, y estima que la operación bien puede aguardar hasta que el barco se encuentre en aguas resguardadas. La Candice Rose se halla a unas 11 millas de zonas capaces de brindarles abrigo contra el viento cerca de la isla Sutwick. Antes de retirarse del puente, el capitán Covin encomienda a Art, el ingeniero, trasvasar combustible a los tanques de babor para enderezar la escora.
A través de los cristales despejados del puente, Dean repara en que las pilas de nazas y las redes de estribor lucen ya una costra de hielo de unas 2 pulgadas, lo que carga ligeramente ese costado del barco y explica esa inclinación de 2 grados. A las 20:12 el capitán Cobbin se comunica por radio con el capitán Dan Madsen, accionista mayoritario de la compañía pesquera Scandis Rose y además patrón de la Matuli que va por delante de ellos. La Scandis Rose se sitúa entonces a unas 8 millas al noreste de la isla Sutwick, mientras que el Matuli navega a 6 millas al noreste de Ulacta Head, punto que se halla aproximadamente 360 millas al suroeste de la posición de la Scandis Rose. Mientras se disponen a entrar en el puerto de Dodge, ambos patrones intercambian impresiones sobre la situación meteorológica y el estado actual de la Scandis Rose, aunque la conversación no desemboca en ninguna resolución concreta. Acto seguido, Cobbin contacta con un colega que va al mando del pesquero Pacific Sounder. Le cuenta que su barco se está cubriendo de hielo de manera alarmante y que la marcada inclinación hacia estribor lo tiene inquieto. Aunque la tripulación había estivado la carga ateniéndose a las pautas de estabilidad, dichas indicaciones no resultan fiables. Las normativas en vigor para evaluar de qué modo el hielo incide en la estabilidad de un pesquero no contemplan la forma real en que éste se acumula encima, dentro y en torno a las pilas de nazas cangrejeras. El capitán Cobbin no se atreve a enviar a sus hombres a la cubierta expuesta para picar hielo con semejante temporal, así que decide buscar un fondeadero protegido del viento. Hacia el suroeste de la isla Sutwick, a las 21:45, la Scandis Rose se sitúa a 25 millas al sur de dicha isla. Cobbin baja la velocidad a 6 nudos, hace virar la nave 50 grados a estribor en dirección noroeste y enfila hacia un refugio en la bahía sur de Sutwick. Vuelve a llamar al patrón del Pacific Sounder y con la voz quebrada por el pánico le confiesa que la escora va a más. John Lawler y Dean Gribble, 2 de los marineros, se despiertan de golpe al rodar bruscamente hacia el lado de estribor dentro de sus literas. La Scandis Rose se ladea con violencia más allá de los 20 grados hacia ese costado y ya no logra enderezarse. Presintiendo que algo grave ocurre, John salta de su catre y corre hacia el puente gritando: ¿Qué está pasando? Cobbin le contesta: no lo sé, me parece que nos hundimos. Llama desesperadamente pidiendo socorro por el teléfono, pero la alarma del puente permanece muda. Entonces John grita a su compañero de camarote: Dean, que se nos hunde el barco. Dean se precipita hacia el puente y saca del armario los trajes de inmersión. En cuestión de minutos, otros 3 tripulantes se suman a ellos en el puente, aunque el ingeniero no aparece. Con la Scandis Rose inclinándose cada vez más hacia estribor, los hombres tratan de embutirse en sus trajes de emergencia. John, con el suyo apenas puesto hasta la cintura, abandona el puente por la puerta de babor. Dean, por su parte, también pelea por enfundarse el traje de inmersión. La silla en la que se apoyaba para no perder el equilibrio cede bajo su peso y va a parar al suelo. Tiene que arrastrarse hasta la puerta de babor, donde John le echa una mano para terminar de vestirse el traje. A las 21:55, Cobbin consigue por fin lanzar un Mayday por radio. Alcanza a transmitir las coordenadas del barco justo antes de que éste dé un nuevo bandazo que lo derriba al suelo y lo desliza hasta el mamparo de estribor del puente. A esa misma hora, las 21:55, la Guardia Costera de Kodiak capta el aviso de socorro. Al intentar responder, no obtienen señal alguna desde la Scandis Rose. Sin demora, la Guardia Costera comunica al centro de mando del Distrito 17, ubicado en Juneau, que hay una nave en apuros aportando tanto el nombre como la posición de la embarcación. Desde el Distrito 17, la información se reenvía al sector de la Guardia Costera en Anchorage. A las 22:08, el centro de mando de Anchorage da la orden a la estación aérea de Kodiak para que despegue un helicóptero de rescate MH-60 Jayhawk. Tras múltiples llamadas por radio a las Scandis Rose que quedan sin contestación, la Guardia Costera lanza un mensaje urgente solicitando a todas las naves de la zona que estén ojo a visor y reporten cualquier indicio. Se ponen en contacto con el pesquero Rough and Ready, fondeado a unas 25 millas al oeste de la última posición registrada de la Scandis Rose. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impiden al Rough and Ready prestar auxilio. Fuera ya del puente, junto a la puerta de babor, John y Dean vocean a sus compañeros para que asciendan cuanto antes a cubierta. La Scandis Rose se inclina todavía más hacia estribor hasta rondar los 45 grados y entonces se va a la luz. Desde dentro se oyen los gritos de auxilio del resto de la tripulación, que pelea por encontrar la salida. John y Dean rebuscan alguna cuerda con la que rescatar a los hombres atrapados en el puente, pero todas están atiezadas por el hielo.
David Covin, el hijo del capitán, alcanza la puerta de babor, se enfunda el traje de emergencia y aguarda a su padre, que aún forcejea para llegar hasta la salida. En ese instante, la Scandis Rose se voltea y empieza a irse a pique. John y Dean tratan de aferrarse al costado, que queda en alto, pero una ola los arranca de la nave volcada y los arroja al agua helada. Dean gira la cabeza hacia el barco y alcanza a ver la proa elevándose verticalmente sobre la superficie. Después, todo desaparece, arrastrando consigo a los demás tripulantes. Mientras la embarcación se sumerge bajo la línea del agua congelada, John y Dean quedan apartados el uno del otro por olas de 9 metros y rachas de viento de 45 nudos, conforme la Scandis Rose se hunde. Las balsas salvavidas instaladas sobre el techo de la cabina se desprenden de manera automática al alcanzar los 4 metros de profundidad. Estas balsas permanecen sujetas al barco mediante una amarra de 30 metros. Cuando dicha cuerda se tensa por completo, dispara los cilindros de dióxido de carbono comprimido y la balsa se hincha sola. La radiobaliza, por su parte, se libera a esa misma profundidad. Dean divisa el destello de una de las balsas salvavidas a unos 15 metros. Flotando gracias a su traje de inmersión, cabalga sobre una ola hasta alcanzarla y consigue trepar a bordo. Acto seguido se pone a vocear el nombre de los demás. John oye su voz nada en esa dirección y 20 minutos después de haberse separado vuelven a encontrarse. Con el mar tan revuelto, la balsa se ha inundado y conserva más de 1 metro de agua en su interior. Aún así, sigue a flote, y de hecho ese mismo lastre líquido la mantiene estable en medio del oleaje. Sumergidos en el agua helada, Dean y John conservan el calor corporal gracias a sus trajes, lo que les permite resistir aquel frío descarnado. Pasados unos 10 minutos, la luz de la balsa se apaga y los engulle la oscuridad. Entonces, distinguen el destello de la segunda balsa salvavidas. La tentación de nadar hasta allí es fuerte, pero dado que ya bastante les cuesta sobrevivir en la suya, empapada, helada y zarandeada, tras sopesar la situación, renuncian a correr ese riesgo. Al cabo de un rato dan con el kit de supervivencia de emergencia bien sujeto cerca de la entrada de la balsa. Con los guantes abultados del traje de inmersión, batallan por abrir el paquete. En eso perciben el rumor de un helicóptero sobrevolando la zona. Sin demora, disparan bengalas del equipo confiando en captar su atención. Pero una vez agotadas todas las bengalas, no logran avistar nave de rescate alguna. Resulta que solo era el viento gastándoles una broma cruel. En la estación aérea de Kodiak, la organización del operativo de rescate se vuelve complicada debido a lo apartado del lugar y a la brutalidad del temporal, lo que demora la salida del helicóptero Jayhawk. Se traza la ruta del vuelo y la tripulación embarca combustible adicional en la aeronave para extender su radio de acción y prolongar el tiempo dedicado al Muselavikir. A las 23:30, ya transcurrida más de hora y media desde la recepción del Mayday, el helicóptero por fin alza el vuelo desde la base aérea de Kodiak para iniciar las labores de búsqueda y rescate. Pocos minutos más tarde, el centro de mando del Distrito 17 redirige al guardacostas Mellon, que patrullaba cerca de Dodge Harbor, hacia el último punto donde se sabía que estaba la Scandis Rose. Se calcula que el Mellon tardará más de 16 horas en alcanzar la zona. Asimismo, se moviliza un avión C-130 desde la base aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage para sumarse a la búsqueda y hacer de retransmisor de las comunicaciones. La crudeza del temporal obliga a los pilotos de la Guardia Costera a mantenerse por debajo de las nubes a 901 metros de altura, con una visibilidad inferior a media milla. Los vientos que azotan las islas generan turbulencias feroces y corrientes descendentes tan brutales que a los pilotos se les hace cuesta arriba conservar la nivelación del aparato. A las 2:00, después de 2 horas y media de vuelo para cubrir 170 millas, el MH-60 Jayhawk arriba a las coordenadas del Mayday. Allí encuentran olas de entre 6 y 9 metros, rachas de viento de 35 a 50 nudos y un aguacero mezclado con nieve. La EPIRB de la Scandis Rose tiene una autonomía de 48 horas, pero la Guardia Costera no ha captado señal alguna. Sin un punto de referencia que seguir, el helicóptero se lanza a rastrear el barco, los posibles sobrevivientes o los restos a la deriva. Dan con una balsa salvavidas y descuelgan a un nadador de rescate para inspeccionarla, solo para constatar que está vacía. 4 horas después de haberse subido a su propia balsa, John y Dean perciben el rugido de un motor y avistan lo que les parece la luz del mástil de un barco, pero ya no les queda ni una bengala que lanzar. Rebuscan entre el material de la balsa, dan con una linterna y la emplean para hacer señales al barco. Uno de los pilotos, gracias a sus gafas de visión nocturna, distingue ese resplandor a la distancia justo cuando a las 02:08 los rescatistas están siendo izados al helicóptero.
Es 1 de enero de 2020 cuando el aparato de la Guardia Costera localiza a los 2 tripulantes refugiados en la segunda balsa salvavidas. Los socorristas descienden hasta ella y asisten a los náufragos mientras los elevan al helicóptero. Ya a bordo, ambos supervivientes confiesan a los pilotos que no presenciaron la huida de ningún otro tripulante antes de que el barco se fuera al fondo. Con las reservas de combustible ya menguadas, el helicóptero de rescate enfila hacia su base de Kodiak. El C-130, en cambio, permanece sobrevolando la zona para seguir transmitiendo información marítima. El MH-60 Jayhawk hace llegar las coordenadas de los rescatados al centro de mando de la Guardia Costera valiéndose del C-130 como puente. La Guardia Costera elabora entonces un patrón de búsqueda y traslada esas coordenadas al siguiente helicóptero, solo que la posición que se difunde resulta estar equivocada. De camino a Kodiak, el piloto desconecta la unidad de potencia auxiliar para ahorrar combustible, lo que deja sin funcionamiento la calefacción. Como resultado, los supervivientes y la tripulación deben aguantar el trayecto dentro de un compartimento glacial. A las 03:24, el segundo MH-60 alza vuelo desde la estación aérea de Kodiak para seguir peinando la zona en busca de más náufragos. A las 03:40, ya transcurridas varias horas desde el Mayday, el primer MH-60 aterriza en Kodiak con sus 2 rescatados, y allí Dean y John son entregados de inmediato a una ambulancia que los conduce al hospital de la zona para tratarles la hipotermia. A las 5:34, el segundo helicóptero arriba a la escena y sigue el patrón de búsqueda diseñado a partir de las coordenadas erróneas, las cuales se encuentran a 78 millas al norte del punto real del Mayday. A las 6:40, esa aeronave abandona el área y regresa a la base. Solo entonces el mando de búsqueda y rescate cae en la cuenta del fallo. A partir de ahí, todas las operaciones que se ponen en marcha reciben ya el área correcta y actualizada, calculada con base en las coordenadas del aviso de socorro y las nuevas posiciones de la balsa salvavidas del 1 de enero. Los helicópteros MH-60 de la Guardia Costera prosiguen con el rastreo de la zona. El primer C-130 es sustituido por otro aparato del mismo modelo procedente de Anchorage. El guardacostas Mellon, llegado desde Dodge Harbor, aparece a las 16:15 para sumarse a la búsqueda, pero antes de que caiga el sol a las 17:01, su capitán se ve obligado a desistir por la gruesa capa de hielo macizo que se ha ido acumulando en la cubierta a lo largo de la travesía. A las 18:00, ya transcurridas 16 horas desde el aviso de socorro y otras tantas, peinando el mar en busca de supervivientes, la Guardia Costera da por concluidas las operaciones de búsqueda y rescate. Los 2 hombres rescatados fueron atendidos por hipotermia y exposición en el centro médico Providence Kodiak Island, de donde recibieron el alta esa misma jornada. El capitán y los otros 4 tripulantes nunca pudieron ser hallados. Para cubrir las 100 millas cuadradas de océano próximas a la isla Sutwick, la Guardia Costera movilizó 3 helicópteros MH-60, 2 aviones C-130 y un guardacostas. Posteriormente, los propietarios de la Scandis Rose recurrieron a un rescatista marino y a una compañía hidrográfica para dar con los restos del naufragio y dejar constancia de ellos. El 9 de febrero de 2020, el buque motor Endurance, perteneciente a Paradigm Marine, salió del puerto de Kodiak. Para esta misión, el Endurance se basó en los datos de posición que facilitó la Red de Prevención y Respuesta Marítima de Alaska. Tanto la Guardia Costera como los dueños de la Scandis Rose colaboraron en acotar el perímetro de búsqueda. En la mañana del 10 de febrero, el Endurance arribó al último punto donde se había localizado a la Scandis Rose y se topó con una mancha de gasóleo que se prolongaba más de un cuarto de milla sobre la superficie del agua. Mediante sonar, lograron situar a la Scandis Rose a 49 metros bajo la superficie y a unos 335 metros del lugar desde donde se emitió el Mayday. Reposaba volcada sobre su costado de estribor, con una orientación de este a oeste y la proa apuntando al este. A su alrededor se extendía un campo de restos de unos 29 metros por 13 metros sobre el lecho marino. Las boyas pesqueras que aún seguían amarradas al barco flotaban hacia arriba hasta quedar a unos 12 metros por debajo de la línea de flotación. Los días 11 y 13 de febrero llevaron a cabo una inspección con un vehículo operado a distancia a pesar del temporal invernal y las mareas adversas. Dicho vehículo dejó constancia gráfica del pecio de la Scandis Rose y de los escombros esparcidos. Detectaron un soporte de EPI-RB vacío en la barandilla de babor justo detrás de la puerta del puente. Varias de las puertas exteriores del barco aparentaban haber resultado dañadas por el golpe contra el fondo marino. En cambio,
Las imágenes captadas del costado de babor y la popa mostraban un casco sin daños. Según el informe de la inspección en el puente, se distinguieron 2 trajes de supervivencia anaranjados que aparentemente contenían restos humanos, aunque no se procedió a recuperarlos. Tampoco se localizaron trajes de supervivencia adicionales. El 13 de febrero, tras concluir la última inmersión del vehículo a control remoto, el Endurance regresó a Kodiak en medio de un mal tiempo persistente. La Scandis Rose jamás fue rescatada, pero con el paso de los años, algunas de sus boyas terminaron varando en la costa y fueron entregadas a la familia del capitán Covin.